Bienvenida a Reina de tu Realidad, el podcast para mujeres dueñas de negocios holísticos y el desarrollo personal, convencidas de que son las creadoras de su realidad y decididas a crear una vida y negocio alineados a su esencia e intuición, a seguir el pulso de su energía para construir un negocio expansivo y manifestar abundancia, dinero, plenitud, desde la liviandad y el flow, alineadas a su versión única. Soy Jess, coach certificada, coach en diseño humano y mentora de líderes de negocios conscientes con más de 5 años de experiencia en el mundo digital. Te acompañaré a expandir tu negocio a través del diseño humano, la manifestación, el mindset, junto con estrategias conscientes y mi propio recorrido. ¿Lista para un nuevo episodio? Comencemos. En la vida de una CEO del que casi nadie habla. Ese momento en el que alcanzaste el éxito, la facturación, la visibilidad, la presencia, las oportunidades con las que venías soñando, quizás al máximo nivel de lo que ya te habías propuesto, a un nivel importante, pero algo dejó de sentirse en eje. La emoción que antes sentías cuando escribías los correos y te quedabas largas horas trabajando ya no está. Las ganas de crear, de salir a lanzar, de mostrarte, de comunicar, no se sienten. Es como si tuvieras la garganta cerrada, una opresión en el pecho. Y empezás a preguntarte, ¿pero por qué me estoy sintiendo así? Si todo esto que tanto soñé, lo estoy viendo manifestado. ¿Qué me pasa? ¿A quién le digo esto que estoy sintiendo cuando todo va bien? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, porque es justamente el proceso que atravesé el año pasado y no fue la primera vez, sino ya lo he pasado varias veces, pero podría decirte que el 2025 y a finales del 2022 fueron los momentos en mi negocio en que más fuertes viví estos cambios de identidad. Y acá estoy volviendo, reapareciendo. La verdad es que hace mucho que no grabo podcast porque bueno, a finales del 2024, que fue el último episodio que grabé sola oficialmente, quedé embarazada. Entonces las primeras semanas durante noviembre me estuve sintiendo mal, lo típico, ¿no? De cansancio, náuseas, malestar. Y cuando empecé a sentirme mejor en el embarazo y pasaron esas semanas intensas de malestar, tampoco fue tan grave, pero bueno, tuve como 10 días en cama. Mi mamá venía atravesando una enfermedad ya hacía más de 3 años y bueno, la situación se complicó y en finales de diciembre del 2024 mi mamá se puso muy, muy, muy mal, muy grave y a inicios de enero del 2025 mi mamá partió. Entonces, bueno, inicié el 2025 atravesando un embarazo que estaba siendo perfecto, hermoso, sagrado y convirtiéndome en mamá al mismo tiempo de despedir a mi mamá.
Y bueno, todos esos procesos me movilizaron muchísimo. Sin embargo, y bueno, por eso claramente no estuve grabando los episodios porque si bien seguía sosteniendo mi negocio, tenía la energía en sostener a mis clientas y en seguir sosteniendo a clientas que ya estaban, a las nuevas que ingresaban, en vender, pero no fue un momento en el que mi energía estaba disponible para nutrir de otros espacios, como el podcast o mi canal de Telegram, tanto como me hubiera gustado. Y en el medio del duelo, bueno, mi negocio igual siguió creciendo muchísimo. De hecho, ese enero en el que mi mamá partió, realmente llené los cupos de diferentes programas, de mi mentoría en su momento principal de Authentic Biz, crecía y crecía y empecé a tener las clientas con las que tanto había soñado y las cantidades de clientas que tanto había soñado en ese programa grupal, que tenía dos versiones, en un curso grupal que también había abierto, clientas que llegaban. Bueno, fue un momento muy expansivo y bueno, después dejé de grabar también porque se acercaba el momento del parto. Mi bebé nació en junio, entonces bueno, no hace falta ni explicar, ¿no? La maternidad, realmente mi prioridad era y es mi beba y mi negocio también es una gran prioridad, pero bueno, los primeros meses me aboqué súper a ella, entonces seguí atendiendo, seguí sosteniendo, pero no creando estos espacios tan lindos y privados que amo como es el podcast y acá estoy retomando, así que gracias por volver a escucharme y por la paciencia de este tiempo también, que ha sido muy enriquecedor. Pero hoy lo que quiero compartirte, más allá de por qué no estuve por acá mucho, es que en todos esos meses, realmente, si bien mi negocio seguía creciendo y yo me seguía sosteniendo muy bien, incluso recién parida y casi ni estando presente en mi negocio, los ingresos seguían llegando y demás. Llegó un momento en el que más o menos a finales de agosto, 2 meses después del nacimiento de mi beba, todo empezó a sentirse raro, contraído. De repente esa mentoría grupal que tanto había vendido con éxito y que había apoyado a tantas mujeres, no quería venderla, no tenía obviamente además la misma energía que antes para sostener y ver todo lo que miraba de cada una de mis clientas porque era un proceso más allá de que era grupal muy privado, pues maternidad y bebé. Y yo pensaba que era bueno, cambió la estructura, ahora me tengo que reajustar en base a que fui mamá y que no puedo sostenerlo de la misma forma. Hasta que el tiempo pasaba y me daba cuenta de que si bien ya estaba sosteniendo menos clientas, había reducido la cantidad de clientas en base a la energía que podía sostener, algo dejó de sentirse encendido en ese espacio y empezó a traducirse en todas las áreas de mi negocio. No quería crear contenido, el contenido que creaba se sentía raro, no se sentía yo, empecé a mostrarme menos, más allá, repito, del tiempo. Era algo interno que no se estaba sintiendo del todo bien y eso empezó a tomar todas las áreas de mi negocio. Decidí cerrar de Authentic Biz, que era mi oferta principal. Empecé a aparecer mucho menos en redes. Tenía una persona en mi equipo con quien grabamos el episodio justamente que aparece acá anterior con Pri, que me ayudaba a hacer el contenido y le dije, Pri, necesito que paremos porque yo no sé ya ni qué decirte, o yo no estoy encontrando mi propia voz, qué comunicar, qué decir, por dónde ir. Y empecé a sentir, chicas, un vacío que no era desconocido porque ya lo había sentido y ya había vivido en el 2022 una expansión y una reinvención de mi negocio, pero no tanto como la que estaba viviendo ahora. Claro, mi identidad interna, ¿no? Valga la redundancia, pero quiero decir mi ser interno, no, me refiero a mi identidad más profunda, no era la misma. ¿Quién era yo sin mi mamá en este plano? ¿Quién era yo siendo madre? ¿Y quién era yo con un negocio que antes tenía un ritmo, una forma adaptado al no ser mamá, cuando ahora me había convertido en mamá? ¿Y quién era yo después de todos esos procesos, después además del año 9 a nivel numerológico, un año de cierres? ¿Y quién era yo además en mis propios tránsitos y revolución solar que me tocaron muchos planetas internos, mucha casa 12, mucho ir adentro, mucho caer las máscaras? ¿Quién era yo? Y empezó este reto de dejar de ser en base a los aplausos, a los éxitos, al reconocimiento, una gran herida proyectora y también para mí siendo leonina. ¿Quién era yo realmente sin buscar la aprobación o el reconocimiento o las ventas? ¡Fa! ¡Pum! Máscaras, estructuras empezaron a caer
Y empecé a sentir que no estaba mostrando mi máximo expertise en mi negocio, que había muchos más dones que yo tenía, que no estaba mostrando, que no estaba usando, que me había ido mucho más por la estrategia cuando yo soy recontra bruja, recontra energética, soy proyectora, esplénica, recontra percibo lo que pasa, lo que va, lo que no va. Y no tanto a nivel estrategia, sino desde un lugar de identidad, de liderazgo, cuando tu identidad no está sosteniendo lo que realmente vos querés recibir, cuando tu liderazgo no está parado en tu versión más alta y calibrada de quién sos hoy, cuando tenés bloqueos sistémicos, ancestrales, también psicogenealógicos que no te están permitiendo avanzar, ¿no? Yo tengo pasión por lo sistémico, de hecho, by the way, me formé en constelaciones de negocios el año pasado y era como, ¿por qué no estoy poniendo al servicio todo esto? O sea, siento que estoy tapando lo que realmente soy. Y me acuerdo que una vez una mentora me dijo que sentía que mi negocio no terminaba de explotar como yo quería porque estaba haciendo lo que me gustaba y que me re gustaba, pero no terminando de mostrar lo que realmente amo. Y claro, tiempo después lo sentí. Y empecé a darme cuenta de que esto no iba de rebrandear o de refinar a mi cliente nada más, sino de un proceso mucho más profundo. Y la realidad es que yo tengo mi propio método y mi propio recorrido para transitar estos procesos de reinvención, porque ya los he vivido y porque vengo hace años acompañando a clientas a rediseñar, rearquitecturar y reinventar sus negocios, sus imperios, a clientas muy posicionadas, solo que es algo que venía vendiendo más detrás de escenas que públicamente realmente, pero vengo haciéndolo desde el 2020. He acompañado a clientas alrededor del mundo a cerrar empresas súper exitosas para abrir nuevas, a clientas que tenían negocios súper posicionados y eso dejó de encenderles. Y abrieron otro o reestructuraron, reinventaron el que tenía y crecieron muchísimo más. Es algo que vengo haciendo hacía mucho. Entonces me di cuenta de que yo sabía lo que tenía que hacer. Esto no era un proceso de, ok, contrato a una diseñadora para hacer un rebranding porque la imagen no está mostrando lo que quiero dar, que es verdad. También era parte y lo hice. También sabía que tenía que refinar a mi clienta, también lo hice. Pero esto era mucho más. Entonces apliqué la propia metodología que uso con mis clientas en base a ir a los puntos exactos de mi diseño humano que conozco, que requiero ver y refinar y seguir integrando una y otra vez, desde las luces, desde las sombras, desde los dones que me muestra mi diseño humano, porque siempre que una lo integra se ven nuevos niveles. Fui a nuevos puntos del diseño humano que no tenía tan integrados y que aprendí también en formaciones que fui tomando el último tiempo. Los reincorporé, los reestructuré, los, los integré. Fui también a mis dones a pedir ayuda a mentoras que me hicieran y me espejaran todo esto que soy. Yo sabía exactamente lo que tenía que hacer a nivel interno, a nivel método y también a nivel pedir ayuda. No se iba a resolver conmigo sola. Cuando una está frente a un proceso de tanta reinvención, de tanta transición de identidad, de tanto cambio, necesitamos ayuda, necesitamos guía de justamente mentores, coaches que nos ayuden a ver lo que no estamos viendo para volver a nosotras. Así que fue un momento de muchísima incomodidad, de habitar el vacío. De hecho, me acuerdo que con mis amigos un día, una noche nos juntamos y nos tiramos las runas vikingas, que siempre hacemos como esa tradición con mis amigos en general a inicios del año y demás. Y me salió la runa del espacio cero, ¿no? Del vacío donde hay infinitas posibilidades, donde está el espacio de creación. Y esa es la energía que realmente se siente en estos momentos. Y la verdad es que no fue hasta que pedí ayuda, elegí entrar a un mastermind súper privado con una mentora que trabaja con diseño humano, porque yo necesitaba a alguien que me viera desde el diseño humano y también formé parte de algunas sesiones con otras mentoras y también espacios de mucha reconexión con lo espiritual, con la divinidad, porque para mí es fundamental la divinidad en el centro, ¿no? No un proceso mental, sino un proceso guiado por la dirección divina, entender también los tránsitos que estaba atravesando. Bueno, en todo ese proceso, que fue de meses, logré volver la luz a mí, encontrar la claridad y bueno, desde ahí volver a crear ofertas, desde ahí volver a crear un mensaje que se sienta alineado. Y qué hermoso fue dejar de sentir mi garganta cerrada y que hacía un post o una historia y o desaparecía y la borraba, porque era como no. O ay, lo publiqué, pero no, esto no se siente yo. No, qué hermoso fue volver a decir, wow, tengo ganas de crear, tengo ganas de vender.
tengo ganas de mostrarme. Y esto es un proceso que todavía estoy terminando de transitar, como ahora estoy anclando todo esto que viví. Y, y es hermoso el salto, porque en esos momentos a mí no me gusta, no es un momento de contracción, es un momento de evolución y de transición de identidad. Sale oro puro. Las veces que he pasado por esto, justamente fueron los momentos donde después más explosiones de crecimiento, de magnetismo, de alineación, de oportunidades de visibilidad viví. Así que siempre supe, aún en los momentos de oscuridad que estaba sintiendo y de sentirme perdida, que esto era lo que se requería para ir al nuevo nivel que yo tanto estaba manifestando, ¿no? Una manifiesta, quiero crecer, quiero cambiar, quiero llegar a tal facturación, quiero llegar a esto. Perfecto, yo lo vengo sosteniendo y en un momento fue, bueno, perfecto, reina. Ahora, para llegar a ese nuevo nivel, algo tiene que morir, porque no puedes construir un nuevo nivel desde la misma identidad. Y bueno, me tocó Power, así que estoy segura que todo lo que se viene va a ser sumamente Power, mucho más Power de lo que era. Y ya estoy sintiendo que mi negocio ahora es mucho más expansivo y Power que antes. Porque gracias a esto salió una versión mucho más auténtica, mucho más coherente, mucho más fuerte, mucho más femenina, mucho más feroz, mucho más jaguar y reina de la que ya antes estaba sosteniendo un negocio con todo lo que venía logrando. Así que estoy agradecida y bueno, en este proceso de redescubrimiento también me di cuenta de que mi expertise es acompañar procesos de reinvención y rediseño. Si es algo que vengo haciendo, pero ok, lo vendía detrás de escena, en un momento, hace como 2 años y pico, lo vendí público cuando ofrecía mi mentoría Frecuencia Propósito y tuve alumnas con resultados espectaculares, pero después me siguieron consultando y lo vendí detrás de escenas y dejé de enfocarme en eso. Y de repente en este proceso de descubrimiento fue, pero si yo tengo una expertise increíble en esto, porque lo viví muchas veces, porque tengo un método y herramientas y si acompañar esto adaptado a cada persona única desde su diseño humano. Y yo soy el claro ejemplo de lo que es transitar eso. Entonces, ¿por qué no estoy ofreciendo esto? ¿Por qué esto no está siendo parte central de mi nicho? Y bueno, y ahí fue que también me di cuenta de que, de esto que me decía la mentora, ¿no? Que te contaba antes, que me dijo, siento que lo que te gusta lo haces y lo que das te gusta, te encanta, pero no estás haciendo lo que amás y tu máximo expertise. Y bueno, en este proceso de redescubrimiento, usando muchísimo mi diseño humano, también me apoyé en puntos claves de la astrología, en hablar con clientas, en revisar mi propia historia, en mi recorrido, en dejarme guiar, me di cuenta de dónde están mis grandes dones y dejarme apoyar y guiar por mentoras y por mí misma y por la divinidad sobre todo. Ha sido increíble. Así que bueno, a raíz de todo esto decidí que es momento de sacar toda esta expertise a la luz y por eso y porque sé que también muchísimas de ustedes están viviendo esto. El año pasado fue un año en el que muchas CEOs reconocidas cerraron negocios de años súper exitosos o continúan con el negocio, pero muchas me han escrito que se sienten como perdidas, que lo que antes era me quedo horas trabajando y hasta sobre trabajando y lanzando y demás, ahora ya no puedo hacerlo, no tengo energía, estoy con ChatGPT tratando de encontrar claridad y no lo logro. Intenté rebrandear, pero no se solucionó. Pensé que esto iba a pasar, que era cuestión de un tiempo y sigo así. Y muchas me lo han comentado. Decidí que es momento de sacar a la luz esta mentoría que vengo ofreciendo detrás de escenas y también un espacio especial para la que hoy no quiere meterse en un proceso tan largo, pero quiere encontrar claridad. Así que pronto, muy prontito voy a estar abriendo estos espacios y para la primera que justamente elija, bueno, entrar a la mentoría larga va a tener un cuento súper especial, pero por ahora no quiero contarte mucho más, simplemente quería contarte lo que me pasó, porque no estuve presente estos últimos meses y decirte que no estás sola, si te sentís identificada con todo esto, no estás sola, estamos a nivel colectivo en momento de muchos cambios. El 2027 el diseño humano también nos trae el terminar de anclar una energía completamente nueva que va a durar 400 años en el planeta, entonces todas estamos atravesando una caída de máscaras enormes, a nivel astrológico hubo muchos tránsitos también y es evidente que si una mujer evoluciona, inevitablemente su negocio tiene que evolucionar con ella. Y hay que animarse a habitar el vacío, la incomodidad y a dejarse guiar en ese proceso para volver a encontrar la luz que te aseguro es muchísimo más expansiva, magnética y en servicio al planeta y al mundo que antes. Así que bienvenido sea y bueno, si esto resonó con vos, si me querés escribir por DM,
qué puntos te tocó, cómo lo estás llevando y cómo te estás sintiendo, ya sea que también te convertiste en madre o también por la pérdida de, en este plano un familiar, tu identidad cambió o cualquier otro proceso, estaré encantada de leerte. Así que gracias por estar acá y por ser parte de mi podcast y de mi comunidad y bienvenida a esta nueva temporada de episodios magnéticos. Te mando un abrazo.